Las causas y los efectos que se han investigado por años de los desastres naturales se atribuyen al cambio climático, el cual es un cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. En la siguiente gráfica podemos observar los cambios de temperatura en los últimos 40 años. Estos cambios traen consigo desastres naturales y eventos que afectan a la población en varios aspectos de su vida diaria. Se ha hablado mucho del cambio climático, el calentamiento global y efecto invernadero, pero ¿cómo es que esto nos afecta a un nivel social y económico? La clase baja es la que se ve principalmente más afectada en diversas partes del mundo, ya que por los desastres naturales no pueden practicar sus actividades primarias como la pesca, ganadería, agricultura, apicultura, entre otras, y esas pueden ser su única fuente de ingresos. Ahora conoceremos la opinión de una maestra sobre el cambio climático en la Ciudad de México. ¿Cómo ha afectado el cambio climático en tu vida diaria, social y o económica? El cambio climático en mi vida social. Ok, bueno. Para empezar, creo que el cambio climático ha sido una respuesta a la contaminación que hemos generado como sociedad y como, pues sí, como sociedad especialmente, pues porque nosotros como seres humanos, pues hemos propiciado con la producción, la excesiva producción de plásticos, por ejemplo, pues toda esta contaminación tanto en el mar, en el suelo. Por otro lado, pues también el exceso del uso de automotores o aviones, pues todo lo que genera todo este tipo de contaminantes en el aire, pues también ha afectado para que se pueda propiciar este cambio climático. Impactado, pues sí, nos impacta a todos y lo sabemos. Y bueno, pues tenemos que hacer algo para que, para que todos como sociedad, para nuestro beneficio como sociedad, sí podamos poder tener una vida mejor y dejar una vida mejor para nuestras generaciones futuras, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ayer platicábamos en mi familia que antes se podían comer las angulas y que era común comerlas en restaurantes, por ejemplo, y ahora pues las angulas ya son carísimas y pues porque ya no hay. ¿Qué quiere decir esto? Que pues muchos animales, muchas especies se han extinguido, ¿no? Decíamos, pues las angulas, por ejemplo, sería un ejemplo, pero los ajolotes, por ejemplo, también. Y todo, también así como se han extinguido algunas especies o están en peligro de extinción, también hay otras especies que han proliferado como las plagas, ¿sí? ¿Qué sería, pues, por ejemplo, las cucarachas en la Ciudad de México, donde vivo? Eh, Se ve, o sea, con mayor frecuencia las cucarachas que salen de las coladeras, ¿no? Y bueno, pues son animales que pueden traernos enfermedades, entonces, bueno, pues todo eso yo creo que es algo que impacta desde nivel social, económico, cultural, de diversas formas. Pues tenemos todos la responsabilidad también de poder aminorar esto. A veces podemos pensar que pues solo los gobiernos pueden hacer esto, ¿no? Pero en realidad no nos ponemos a pensar de que todos como personas, como familias, podemos ayudar a revertir todo este cambio, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, pues cómo hacemos para que las fábricas ya no produzcan tanto, o para que no contaminen o no tiren sus desechos a los ríos, etcétera. Pero sí en casa sí podríamos hacer lo que se ha implementado o se ha tratado de implementar en muchas ocasiones, como el reciclar la basura, en tener varios contenedores, ¿no? En basura orgánica, inorgánica, y a la vez la inorgánica, pues en plásticos, en vidrio, en cartón. Entonces sí podríamos ayudar. Muchas Gracias. gracias. Ahora que conocimos una opinión nacional sobre el cambio climático, me di a la tarea de buscar cómo se vive el cambio climático en otros lugares del mundo. ¿Cómo ha afectado el cambio climático en tu vida diaria, social y o económica? Bueno, en principio les quiero platicar que yo llevo viviendo en Irlanda aproximadamente 18 años.
Y sí, al principio se me hacía un país muy controlado, de hecho con mucha disciplina en cuanto a esto. Bueno, quiero comentarles que primero que nada, ahí yo vivo en el campo, entonces en el campo se ve una diferencia grande en cuanto a vivir en la ciudad. En el campo la gente es muy organizada y muy disciplinada. Todo el mundo realmente cuida los campos. Ellos tienen, de hecho, por legalidad, tener los campos muy limpios y cuidar de ellos, ¿no? Los ríos, los árboles, los animales es una cosa muy importante porque es un país granjero en su totalidad, vamos a decir. La gente allá debe de hacer cursos incluso para ver cómo deben ellos de seguir con las reglas de sanidad para los animales. Ellos no pueden mandar animales enfermos o que no malnutridos, en fin, a los lugares donde se van pues a consumir o donde los van a procesar, vamos a decir. Entonces, en principio, ellos deben tener esa regularización ahí siempre, ¿no? Cada 3 meses me parece que es, y entonces hay un control muy fuerte en cuanto a esto. Los ríos también es algo muy importante, la gente siempre debe cuidarlos, nunca tirar basura. Ustedes si tienen alguna vez la oportunidad de ir allá, verán que los ríos están muy limpios, todos los campos cortados, los animales muy bien cuidados. Y bueno, en ese sentido, todo debe estar muy bien controlado. Cuando yo llegué allá a Irlanda, me di cuenta que el cambio climático sí ha tenido un gran proceso y un cambio. A través del tiempo, o sea, las estaciones son muy marcadas también. Voy a decir que el verano no es muy caliente tampoco, pero claro que sí han habido veranos muy calientes y extremosos, ¿eh? El invierno sí se caracteriza por ser muy frío. A veces sí ha nevado muy fuerte, que también incluso los nativos de allá se pueden admirar, ¿no? De cuánta nieve ha caído en realidad. Pues para mí ha sido más bien como un proceso de sorpresa, ¿no? De estar aprendiendo cómo las cosas se dan. Pero sí veo en los comentarios y cómo la gente, ¿no? Se expresa acerca de esto. Entonces sí, el clima definitivamente está cambiando muchísimo. Han habido cosas que antes yo no había visto, como el hecho de que a veces han crecido plantas que me dicen que no las habían visto tampoco ahí, o que animales que por ejemplo, las arañas, o sea, es un ejemplo que pongo porque para mí me causó un gran impacto que yo jamás había visto un tipo de araña por allá. Estaban como muy pequeñas y ahora veo que son muy enormes y incluso la gente allá nos dice, es que esto aquí no había sucedido hasta ahora. Entonces yo creo que sí han habido cambios también allá y muy marcados. ¿Qué soluciones propondrías tú para que haya una reducción de los efectos del cambio climático? Mira, pues sí, soluciones hay muchas, ¿no? Como en cualquier lado del mundo, yo creo que todos sufrimos problemas, ¿no? Muy similares. Entonces yo creo que siempre el hecho de que uno recicle las cosas, ¿no? Ya todos sabemos el proceso de esto, que se continúe. La disciplina es básica. O sea, debe haber una disciplina en cuanto a eso, una continuidad también. Porque si no la va a haber, entonces, claro, como todo se rompe y ya nadie puede, o sea, se deja a la gente de desmotivar, más bien. Entonces sí, que haya un control del reciclado de la basura, que la gente salga más a los ríos, a los campos, a hacer la colecta de basura también, que haya una educación en cuanto a esto, información sobre todo, que se continúe esa educación en las escuelas, en los centros de educación especial, o sea, en todos los ámbitos en realidad debe haber una educación en cuanto a esto y una disciplina. El Centro de Bioética, UCEN, nos comparte su postura de que la bioética ambiental debe invitar a las personas a pensar y gestionar nuevos modos de habitar el planeta. De todo esto, podemos concluir que para una mejora en la sociedad se deben cambiar nuestras acciones, con un punto de partida de la sustentabilidad, con ejemplos como huertos en casa, composta, baños secos, reciclaje, etc. Todo siempre desde una perspectiva de la justicia ambiental, aceptando que nuestro planeta tiene límites, los cuales siempre se deben respetar. Dance, little baby, dance up high.